Primera de Reyes, capítulo 11. Ya estamos en el capítulo 11. Y hoy tenemos pues un pasaje que en toda la historia es muy importante, un hito importante, porque hemos visto a un Salomón en sus mejores días, a veces ahí con algunos destellos de mancha por momentos, que de alguna manera anticipan lo que en este momento vamos a leer. Se viene la caída de Salomón, tristemente. Salomón fue un gran rey, pero no es Cristo. Y lo primero que esta historia nos revela es eso. Hay la promesa de un rey eterno, descendiente de David, pero ese rey eterno y perfecto no era ni David, ni Salomón, ni Jeroboam, ni Roboam, ni toda una lista que va a venir después. Ese rey perfecto y en el que tenemos que confiar siempre es el Señor Jesucristo. Vamos a hablar entonces hoy de la caída de Salomón. Vamos a leer desde el versículo 1 al 41. Controle el déficit de atención. Vamos a leer. Esta es palabra de Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes.
Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Y Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey de Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra, que es luz para nosotros, que es guía, Padre. Sin ella, pues, estaríamos todavía esclavizados por nuestros pensamientos y deseos, por nuestro pecado. Te agradecemos, Señor, porque podemos entonces analizar la caída de Salomón, su causa principal, Señor, tu juicio y tu misericordia también.
Ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, este capítulo entonces nos habla de este duro evento de la caída de Salomón y este duro juicio sobre Israel. El reino va a ser dividido, pero por supuesto, como nunca falla la gracia de Dios finalmente también se va a hacer presente, aunque de una manera aparentemente débil. Ahora solamente una tribu, que en realidad van a ser dos, ya vamos a hablar de eso, va a ser en un sentido preservada para cumplir sus promesas, para cumplir finalmente con el cumplimiento de Cristo, el Rey único y verdadero. Hermanos, si hay algo que resalta acá, y no sé si ustedes se dieron cuenta mientras iban leyendo, en esta primera gran parte que nos habla del pecado de Salomón, este gran pecado de no sé cómo, pero tuvo 1000 mujeres, al menos 300 reinas y 700 concubinas. No, el hombre tenía sus dificultades ahí. En primer lugar, hay un gran pecado ahí de adulterio. No se vayan a confundir. Hay gente que dice, pero ahí en la Biblia está que había muchas esposas, ¿no? Adulterio, pecado. Un gran pecado. Y que siempre trajo sus grandes consecuencias al pueblo de Dios. Ya solo eso pues era un gran pecado. Pero encima, y es el foco de esta narración, el gran pecado en términos de su efecto, en términos de desobediencia aquí, según el texto, es el hecho de que él escogió, además de cometer adulterio, él escoge mujeres paganas, extranjeras. En ese sentido, el problema no es que sean de otro lugar. El problema es que en esa época, que sean de otro lugar implicaba que no eran temerosas de Dios. En el contexto nuestro, diríamos, hoy no eran mujeres cristianas. Y finalmente eso va a generar que Salomón tome decisiones equivocadas. Salomón, por complacer a esas mujeres, termine construyendo capillas, usando lenguaje actual, capillas para dioses falsos, para dioses abominables. Dioses abominables en términos de sexualidad, dioses abominables en términos incluso de sacrificios humanos e infantiles, que pasaban a sus hijos por fuego. Abominables. Porque desconocen a Dios, porque están gobernados entonces por el pecado. Pero, y aunque vamos a hablar de eso también, y por qué no es una buena idea tener o escoger a una esposa o a un esposo incrédulo, obviamente esa es la aplicación que se viene, sin duda. Hay algo mucho más importante acá. No sé si ustedes se dieron cuenta que hay una palabra que se repite una y otra vez. ¿Alguien? Hay una palabra que surge una y otra vez, y que nos habla de cuál es finalmente la razón. La palabra es corazón. La palabra es corazón. El gran problema de todo esto es que Salomón se aleja de Dios. Porque el corazón de Salomón está ahora entregado a estas mujeres. Hermanos, el pecado en primer lugar toma raíz en el corazón.
porque el corazón se aleja de Dios, es entonces que Salomón y nosotros también empezamos a tener otro tipo de afectos. En este caso es simplemente un afecto por otras mujeres, por mujeres que la palabra le decía a él claramente: no puedes tomar. Ustedes pueden ir a su casa y luego leer Deuteronomio 7 del 1 al 14, Éxodo 34 del 11 al 16, y pueden ir al Nuevo Testamento también, como Pablo les da la misma instrucción a los corintios diciendo: no te puedes unir en yugo desigual. Es grave. Y tenemos que dejar de argumentar de esta manera. Es grave porque no vas a ser feliz en tu matrimonio. Y puede ser que esa sea una de las consecuencias, pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que esas decisiones, cuando el hombre o la mujer cristiana escogen a personas que no temen a Dios, lo que está demostrando es que su corazón se alejó de Dios. Cuando estamos alejados de Dios, entonces es que otras cosas, personas, eventos, ídolos, lo que sea, se hacen más atractivos. El problema está en el corazón, en su corazón, en mi corazón. El problema no es lo que pasa afuera. Hoy conversábamos con mi esposa en la mañana acerca de esto y reflexionábamos sobre estas cosas, ¿no? La psicología secular es la que habla de que el problema es cómo crecimos, que el problema son las circunstancias que vivimos, el problema es lo que pasa alrededor nuestro, el problema son un montón de cosas, ¿no? El estrés, un montón de temas. Pero la Biblia no habla así, y la verdad está en la Biblia. Lo que pasa alrededor son circunstancias. Es el escenario en el que se hace presente lo que nosotros ya tenemos. ¿Dónde? En el corazón. El culpable de todo lo que hacemos es el corazón. Lo que refleja la decisión de un cristiano o una cristiana de mantener una relación o considerar un matrimonio con un no cristiano es precisamente que nos hemos alejado de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, empieza a considerar otros dioses. Y cuando uno considera otros dioses y ama más a la otra persona que a Dios, empieza también a complacer a esa persona, y esa persona que no teme a Dios empieza también a influenciar en nuestra vida espiritual, y como a Salomón le pasó, empieza él a adorar a otros dioses, aunque no es tan claro ese tema en el texto. Al menos lo que sí es claro es que él se entrega a construir finalmente lugares de adoración. Y Dios le trata como que él está adorando también a dioses falsos. Entonces, queridos jóvenes, incluso niños, no se olviden nunca esta predicación. Ustedes no pueden considerar casarse con una persona que no sea creyente. Si ustedes hacen eso, no solamente están poniendo en riesgo ese potencial matrimonio, porque va a haber un choque todo el tiempo, pero peor que eso, es que esa es una evidencia de que ustedes aman cualquier otra cosa, cualquier otra persona más que a Dios. Que su corazón sea apartado de Dios. Que su corazón desprecia a Dios. Que en ustedes la palabra de Dios no tiene importancia. Y en consecuencia desobedecemos, y va a pasar todo lo que puede pasar. Fíjense que este proceso en Salomón
Y es bien interesante este versículo 4. Es paulatino. O sea, no es que un día Salomón dice, bueno, ni modo, pues ahí ya se me acabó la fe y ahora me voy entonces tras mujeres. No, 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 no. Esto es un proceso. Vean lo que dice el corazón, el versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, después de que nos menciona que sus mujeres desviaron su corazón, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Cuándo pasó esto? No era cuando era joven e inmaduro, como nos gusta hablar a nosotros. No fue cuando él tenía pues su cuerpo muy joven, ¿no es cierto? Y hasta alguien podría justificar sus acciones hasta por sus hormonas, ¿no? Hablando con mucha apertura y honestidad. Es cuando él está viejo. Esto pasa cuando él está viejo. Hay todo un proceso hasta que esto finalmente toma ya lugar definitivamente en el corazón. ¿Y qué nos enseña esto? Que el pecado es muy sutil. Y es de a poquito que nos va convenciendo, de a poquito, de a poquito. De a poquito se va alejando el corazón. No pasa de un día al otro. La conciencia se va haciendo cada vez más dura, se hace, decimos por acá, callo. Y cada vez no nos parece tan grave esto, no me parece tan grave, no me parece tan grave, no me parece tan grave. De repente yo ya soy uno más como un incrédulo. Tengo tanto contacto con la incredulidad y me alejo tanto de Dios que en un momento ya soy uno más de ellos. Y de repente ya soy viejo, y ahí fue. Y hermanos, también esto nos enseña entonces que el problema de fondo no es la edad. El problema de fondo no es el nivel de madurez en edad. El problema de fondo es ¿qué? Otra vez, el corazón. Y ese corazón puede caer a edad temprana, a edad media, o en edad avanzada. Un comentarista que le estaba leyendo tiene esta aplicación bien interesante, dice, esto también nos enseña que tenemos que parar un poquito con esta obsesión de ministrar a los niños y a los jóvenes más que a los adultos y a los de la tercera edad, ¿no? Como si ellos ya no pecan, como si ellos no tienen necesidad del evangelio. Como si a esa edad, pues entonces uno ya está liberado, ¿no? De tentaciones. Nos va a tocar abrir el estudio bíblico 60 y piquito, ¿no? Porque hermanos, otra vez el tema está en el corazón. Y si usted no guarda su corazón, joven, niño, adulto o persona ya en la tercera edad, si usted no guarda su corazón, usted puede terminar alejándose completamente de Dios. Y lo que esto nos enseña es que esto es un proceso y uno no se da ni cuenta y de repente ya está en ese lugar comportándose como un incrédulo. Por eso, queridos, hay que cortar las cosas de raíz. Hay que alejarse de las tentaciones de raíz. Yo sí les digo, niñas, niños, jóvenes, consideren en la edad de la adolescencia tener amistades piadosas, compartan. Ser cristiano no tiene nada que ver con ser aburrido ni nada por el estilo. Compartan, pero rodéense de amistades que les edifiquen, que temen a Dios,
Amistades que a ustedes les van a decir, mira, esto no está bien, no creo que tengas que hacer esto porque la palabra de Dios dice que esto no es bueno para ti. Sáquense esa idea de la cultura de ahora que hay que ser de mente abierta, ¿no? Hay que ser de mente abierta. No, yo sí soy cristiano, pero bueno, no importa, ¿no? Ellos no son, pero no hay problema. No, sí hay problema. Porque hay una influencia. Porque el pecado es atractivo, pues. Por eso es que nos tienta, por eso es que caemos en él. Porque si fuese horrible, lo cual sí es, pero en nuestra experiencia, si fuese horrible, correríamos siempre. Y no corremos siempre. Porque es engañoso. Porque ofrece placeres de diferentes tipos, en diferentes formas. Y cuando ya estén en una edad pues más grande, por favor, y yo les hablo con todo el corazón y con toda la sinceridad y la urgencia. Y los padres, por favor, y los abuelitos, dejen de hablarle a sus hijos y a sus nietos en contra del matrimonio. Porque ahora tenemos abuelitos y tenemos padres hablándoles a sus hijos y diciéndoles que no, mejor hijito, no te cases. No, todavía no, de gana. Y yo no sé cómo no se dan cuenta o no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo a esas personas cercanas a nosotros y cómo estamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que el cristiano crezca, aprenda un oficio, aprenda a trabajar, porque para eso Dios nos creó, y que entonces nosotros nos multipliquemos y fructifiquemos, casándonos y teniendo hijos y criándolos en medio de dificultades y de momentos complicados para la gloria de Dios. Esa es la bendición. Sacrificarse como padres y madres, criando hijos para la gloria de Dios. Los hijos no son una bendición en el sentido de que yo entonces nunca voy a tener que hacer nada y voy a ser siempre alguien que me vaya a reír durante los 20 años que voy a criarle a ese niño. La bendición está en tener el privilegio de amar a esos hijos en medio de dificultades, de equivocaciones, de problemas. Y de criarles para que sean hombres de bien, mujeres de bien, cristianos y cristianas que aman a Dios y quieren servir a Dios y entienden su matrimonio y sus hijos también como relaciones que son, en primer lugar, para Dios. Huyan de las emociones superficiales, de los gustos superficiales. Es que me gusta, es que está guapo. Pastor, es que está guapo. Pastor, es que no he conocido a nadie, ¿no? Es que no hay nadie en la iglesia para mí. Miren, tenemos que entender esto. El objetivo de nuestra vida no es que haya alguien para nosotros. El objetivo de esta vida es ¿qué? Agradar a Dios. Ese es el objetivo. Casados o solteros. Agradar a Dios. Ese es el llamado que tiene el cristiano. Y ese agradar a Dios va a estar muy presente en nosotros en la medida en que nosotros estemos cerquita a Dios, el corazón esté con Él, el evangelio esté en nuestras mentes.
Cuando estamos llenos del Espíritu, en el sentido de que el Evangelio está ahí, Cristo está en nosotros, Él es el importante. Y tengo que hacer lo que a Él le agrada antes que cualquier otra cosa. Y aunque esté guapísimo el candidato o la candidata, no es más guapo que Cristo. En todo el sentido de la palabra. No es más hermoso o hermosa que Cristo. Cristo es lo más importante para nosotros. ¿Y cuáles son las consecuencias para Salomón? ¿Y cuáles son las consecuencias para las personas que deciden alejarse de Dios y desobedecer a Dios? Versículo 9. Se enojó Jehová contra Salomón. La ira de Dios se hace presente sobre Salomón, por cuanto su corazón se apartó de Jehová, Dios de Israel, quien se le apareció 2 veces y le había mandado acerca de esto y le dijo: no te vayas a ir en pos de otros dioses. Pero no quiso escuchar Salomón, o tal vez escuchó de inicio, pero luego dejó que su corazón se vaya alejando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que se entregó finalmente en sus años de vejez. La consecuencia, el reino va a ser dividido. El reino de Israel se va a dividir en 2. Voy a romper, le dice, el reino, y lo voy a entregar a un siervo tuyo. 10 de las tribus se van a ir con un siervo tuyo. ¿Y saben por qué pasa esto? No porque Dios es un caprichoso. Esto es lo que Él le dijo en ese pacto que hizo con David, a David en 2 de Samuel 7. Si tú o los tuyos no obedecen y no se someten, entonces van a sufrir las consecuencias. Y aquí están las consecuencias graves para Israel. Pero no solo eso, ya vamos a ver cómo eso se fue desarrollando. Sino que en este juicio de Dios justo, Él va levantando pues diferentes enemigos también. En primer lugar, levanta a Hadad el edomita. No vamos a entrar en ese detalle, pero Hadad el edomita es levantado, quien recibe a la cuñada del faraón como esposa y se vuelve un gran enemigo de Israel. Por otro lado, Rezón, hijo de Eliada, esto desde el versículo 23 al 25 más o menos, que se convirtió también en adversario de Israel y principalmente de Salomón. Y finalmente Jeroboam, que es aquel que va a recibir 10 de esas tribus, hijo de Nabat. Él, desde el versículo 27, entonces, se nos dice que era un hombre valiente y esforzado. Y Salomón le vio y vio que valía la pena, que era un siervo que podría ser útil para el reino, por supuesto antes de que llegue este juicio. Se topa con la palabra de Dios, se topa con el profeta Ahías. El profeta Ahías en una especie de interacción extraña. Bueno, los profetas tenían estas cosas, ¿no? Está ahí con su capa, se saca la capa, ¿no? Antes le dice: vente, Jeroboam, quiero hablar contigo un ratito, tengo que decir unas cosas. Se saca la capa y empieza a romperle en 12. Y se toma Jeroboam: 10 son tuyas. 10 de los pedazos. Dios va a romper el reino. Y estas 10 tribus van a ser tuyas por voluntad de nuestro Dios
soberano. ¿Cuál es la razón de que se rompa el reino? Porque me han dejado, porque su corazón se alejó de mí. Ahí está la grave consecuencia, la durísima ira de Dios, el enojo de Dios. Somos conscientes, queridos hermanos, de que cuando nosotros no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, levantamos la ira de Dios. Y jóvenes, ¿están ustedes conscientes de que no se trata simplemente de vivir de la manera que uno quiere y a Dios no le importa lo que nosotros hacemos? A Dios, por supuesto, sí le importa. Gracias a Él que nosotros tenemos, ¿qué? Un Salvador. Y un Salvador en Jesucristo que tomó la ira de Dios para que no seamos nosotros los que tenemos que pagar, sino que Él tiene que pagar en lugar nuestro. Y por eso es que cuando nosotros nos equivocamos, Dios no está conforme con nosotros, o nuestras actitudes, mejor dicho. Y esa ira, por supuesto, se convierte más bien en corrección, firme, dura, amorosa, en su motivación, pero difícil para nosotros. Lo que les estoy queriendo decir en otras palabras es: no juegue con Dios y no juegue con la ira de Dios, porque la corrección va a ser muy dura. Nosotros no somos Israel y no está en juego la división del Ecuador, ¿no es cierto? En nuestro contexto, esa no es la analogía. Aquí es el rey de Israel, del pueblo de Dios, el que incumple, y por eso hay esta grave consecuencia. Nosotros no vamos a dividir ningún reino, pero nosotros sí vamos a recibir, si es que somos creyentes verdaderos, una muy buena corrección, si es que toman o tomamos malas decisiones, porque dejamos que nuestro corazón se aleje de Dios. Y si es que no somos verdaderos creyentes, pues sí va a ser la ira de Dios, sin ningún tipo de mediación, cayendo sobre el incrédulo y destruyéndolo completamente, hasta experimentar el mismísimo infierno. ¿Para qué nos exponemos a eso? ¿Qué tiene de sabio y de bueno correr atrás de ídolos, de placeres o de personas simplemente que no sé qué nos pueden terminar ofreciendo? Un enamoramiento, emociones superficiales simplemente. En Cristo tenemos el tesoro más importante, el amor perfecto. Si usted quiere considerar una relación, considérela para casarse con esa persona en una edad adecuada, por supuesto, y sirva al reino y sirva a Dios buscando ser una buena esposa de acuerdo a la palabra de Dios, un buen esposo de acuerdo a la palabra de Dios. Y dificultades van a venir y problemas van a venir, y sin embargo nosotros vamos a seguir tratando de perseverar unidos a Cristo. No busque la ira de Dios. No busque innecesariamente correcciones cuando usted puede aprender desde el inicio.
mantenga su corazón cerca de Dios, y eso le va a ayudar a no amar aquellas cosas que Dios no ama y que Dios detesta. Sin embargo, hermanos, es importante que también recordemos que incluso en medio de esa ira de Dios, siempre Dios está mostrando gracia a su pueblo. Fíjense que tranquilamente el Señor pudo haber dicho: Salomón, basta, te di toda la sabiduría, te dije lo que iba a pasar, y tú vienes y me sales con 1000 mujeres y entregas tu corazón a estas mujeres y terminas volviéndote un instrumento de idolatría. Se acabó, no quiero saber nada de este pueblo. Eso pudo haber dicho Dios tranquilamente. Y sin embargo Él dice no. 10 tribus son las que se van a ir con Jeroboam, y yo voy a dejar una que finalmente van a ser 2, porque Benjamín era tan chiquita que luego termina siendo una sola con Judá, donde estaba Jerusalén, la ciudad de David. Y solamente de esa pequeñita tribu va a terminar saliendo ¿quién? El Señor Jesucristo. Porque Dios no necesita pues finalmente de grandes reinos, y Él es dueño de todas las cosas, ¿no? De grandes reinos aquí, temporales, terrenales. Él es dueño de absolutamente todas las cosas. Y quiere mostrarle a Salomón, y quiere mostrarnos a todos nosotros, que nosotros podemos estar interesados pues en diferentes tipos de placeres y de poderes y de dominios. No queremos mucho, bueno, ahí se van 10 tribus. No importa, quedará una pequeña, pero fiel. Finalmente en Cristo, porque hasta Judá va a terminar teniendo problemas también. Pero de ahí va a salir el Cristo. El Rey en el que sí tenemos que confiar completamente. La gracia de Dios, queridos hermanos, siempre está presente. Cada vez que oímos de juicio está ahí la gracia. Cada vez que hablamos de gracia, ahí también está el juicio de Dios. Y esa gracia es ofrecida a nosotros. ¿En quién vamos a confiar? ¿A quién vamos a amar? Nuestro corazón, ¿en dónde está finalmente? ¿Con Dios? ¿O en nuestros propios intereses, o en cualquier tipo de emocionalismo, sentimentalismo? Guardemos el corazón. De él mana la vida. Ese corazón le pertenece a Cristo en primer lugar. Y cada decisión que nosotros tomemos debe ser realizada con el corazón entregado a Cristo. Y eso incluye esta decisión tan importante, que es con quién me voy a casar. Porque ese hogar, ese matrimonio, esa familia, tiene que ser en primer lugar para Dios. Él es el único Rey que merece ser servido con todo nuestro corazón. Y con Él sí podemos vivir en gracia y felicidad verdadera, sin necesidad de aventurarnos a experimentar su ira o una corrección que puede ser tremendamente dura. Confiemos, queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por permitirnos entender estos
puntos importantes. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón siempre esté cerca de ti. Ayúdanos a alejarnos de el pecado y de aquellos que aman el pecado, de los que no te temen, para que nuestros corazones entonces no vayan progresivamente creciendo en amor a la idolatría y que en consecuencia terminemos tomando malas decisiones costosísimas, Señor, para nosotros. Te agradecemos porque siempre hay misericordia en ti, porque siempre hay un reino que puede parecer pequeñito e insignificante a nuestros ojos, pero que es un reino poderoso y un reino de gracia y es un reino de verdadera bendición y felicidad. El reino de Jesucristo, el Rey perfecto. Ayúdanos a crecer en fe, amor y esperanza solamente en Él. Te lo pedimos en su nombre. Amén.